Bueno, bienvenidos todos a estas clases de la materia de graficación, donde estamos tocando los temas de la unidad 2, que es desarrollo de interfaces gráficas en 2D. En esta ocasión nos toca platicar acerca de un elemento importante dentro del diseño de formas gráficas. Sí, seguimos trabajando con el proyecto 1 de la unidad 2, que le llamamos Uso Graphic 2D, y el objetivo de esta sesión es platicar de la forma en la cual nosotros podemos dibujar el contorno de una forma gráfica. Bien, nosotros cuando dibujamos con la clase Graphics, con el método Paint Component, los contornos de todas las figuras son líneas continuas con grosor de un píxel. Sin embargo, nosotros con Graphic 2D podemos cambiar el trazo de esas líneas. Bien, podemos darles un grosor, ¿sí?, mayor al de un píxel. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos tener figuras que se vean de esta forma. ¿Sí? Adicionalmente a esto, nosotros podemos, en lugar de utilizar una línea continua, podemos trabajar con un trazo, un patrón del trazo, hacer líneas punteadas, etcétera. ¿Sí? Nosotros podemos definir entonces un patrón de trazado. Bien, esto es interesante, pero aquí tenemos unas situaciones que no se nos presentan cuando nuestra línea es continua y tiene grosor de 1. Y dos situaciones que tenemos que considerar cuando hacemos estos trazos de bordes es, bueno, primero vamos a usar el método setStroke para definirle a la brocha Graphic 2D cuál es el borde que voy a utilizar para el trazado de las formas gráficas. Pero les comentaba, dos situaciones son las que debemos considerar. Una de ellas es la forma en la cual terminan las líneas. Y otra también muy importante es cómo hacemos la unión de las líneas. Bien, entonces vamos a platicar de esos dos elementos. Primero, cuando terminamos, nosotros le podemos indicar, ¿sí?, a la brocha que utilice tres formas de terminar una línea. La primera de ellas, Cap Boot, esta es, vamos a decirlo como que la tradicional, ¿sí? Aquí en estas imágenes ustedes están viendo líneas negras con un grosor determinado y en medio de ellas hay una línea de color blanco. Bueno, esta línea de color blanco lo estamos usando para representar el inicio y el fin de la línea. Observen que si nosotros usamos Cap Boot como forma de terminar, entonces precisamente en el píxel donde nosotros iniciamos a dibujar, ahí es donde termina la línea, ¿sí? Es una línea perpendicular a la línea que estamos dibujando. Pero si nosotros queremos utilizar otra forma, Cap Square, aquí observen que nuestra terminación va más allá de donde empezamos a dibujar la línea. ¿Sí? Esta distancia de aquí es la distancia que hay de la línea a una de las límites del grosor. Si aquí hay 5 píxeles, entonces acá habrá 5 píxeles. Esta es la segunda forma de terminar una línea. Y la última es hacer una terminación redondeada. Observen que sería esto igual. Entonces la distancia que hay de aquí a donde termina la línea, ¿sí?, es la misma de el grosor que tenemos aquí. Esto es en cuanto a la terminación. Y en cuanto a cuando se unen dos líneas, tenemos estas tres opciones. Observen que la primera pues es establecer una esquina o un vértice redondeado. Label lo que hace es que corta,
¿sí? Básicamente hace un corte aquí. La distancia donde corta es proporcional a el grosor de la línea, ¿sí? Y el último, meter, lo que hace es que le da continuidad a las líneas hasta que se cruzan. Esas son las tres formas de hacer unión de líneas. En particular, cuando usamos esta última, meter, tenemos un pequeño detalle. Observen que si nosotros tenemos líneas que son pues con una pendiente muy semejante, la línea propiamente termina aquí. Aquí es donde se unen las dos líneas, ¿sí? Pero con el grosor lo que sucede es que se extenderían a una distancia mayor y tal vez el efecto no es el deseado. Entonces nosotros, cuando usamos la tercera opción de unión, meter, nosotros podemos darle un límite. Podemos decir, ok, aunque se unen, nosotros vamos a manejar un límite, y lo que haría sería cortar como el segundo nivel. Entonces estos elementos tenemos que considerar cuando nosotros queremos modificar la forma de trabajar con un borde. Bien, para trabajar con esto nosotros necesitamos una clase. Nuestra clase es Basic Stroke, y para darle los valores del grosor, la forma en la cual termina, la forma en la cual se une, etcétera, tenemos varios constructores que están aquí, ¿sí? Otra forma es a través de métodos set, que también se pueden usar. Nosotros vamos a utilizar en esta ocasión los constructores. Observen que aquí no le pasamos información y la línea es una línea continua de grosor 1. Si nosotros le pasamos un valor, estamos hablando del grosor de la línea. El siguiente constructor le tenemos que pasar 3 parámetros para decirle aquí cuál es la bandera que indica cómo terminamos y cómo unimos. Y también cuando unimos, y si usamos meter, aquí le vamos a decir el límite de la unión. Y finalmente el último constructor es el más complejo. Aquí nosotros le vamos a dar el patrón de diseño, el cual solamente lo presentamos en la primera diapositiva. Muy bien, entonces vamos a ocupar estos constructores. Bien, nosotros vamos a diseñar un panel donde vamos a dibujar 3 formas, 2 líneas y un rectángulo. La primera es una línea tradicional, la segunda ya tiene un grosor y una terminación, y el último es un rectángulo que tiene aquí un patrón de diseño. Bien, pues vamos a nuestro código para hacer este diseño. Ok, estamos en nuestro proyecto 01, uso Graphic 2D, y en el paquete uso Graphic 2D vamos a crear un nuevo panel. Sí, en este caso le vamos a llamar panel líneas. ¿Sí? Y creamos el panel. Este es una clase. Vamos a heredar de gPanel para que sea un panel, y como es la primera vez que usamos, importamos. Ok, entonces aquí voy a poner su constructor. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es ponerle el fondo cyan. Ahí está. Y ahora vamos a trabajar con importando color. Vamos a trabajar con el método Paint Component. Sabemos que hay que importar graphics y que si escribimos bien el método nos indica que estamos redefiniendo el método. La primera línea del Paint Component siempre es llamar al método Paint Component de la clase padre. Y ahora nosotros, como vamos a cambiar el grosor de las líneas, pues vamos a
crear una variable local G2 que simplemente es un cast de nuestra brocha. Importamos también graphics 2D, ¿sí? Y la otra línea importante es decirle con la brocha G2 que se pinte bonito. Set rendering hint. Y entonces aquí, antes de escribir, vamos a copiar este punto es que anti-aliasing y valve anti-alias on. Ahí está, ¿sí? Ya con eso le vamos a indicar que dibuje bonito. Y aquí, pues para evitar estar escribiendo varias veces la clase, vamos a importar todo lo estático. Punto asterisco, ¿sí? Con eso. Y regresamos, ya importamos lo estático, regresamos aquí a nuestro código y esto ya lo podemos eliminar. Aquí, okay. Ahí está. Ahora sí, vamos a proceder a dibujar nuestras líneas. Entonces vamos a hacer un método donde vamos a dibujar una línea usando las características tradicionales de AWT y le pasamos la brocha porque es el elemento que me permite dibujar. Entonces este método lo vamos a crear a continuación. Ya aprovechamos lo que nos dice NetBeans y le quitamos el lanzamiento de la excepción aquí. Y entonces aquí pues simplemente, como ya tenemos a la brocha, le vamos a decir un color. En este caso le vamos a poner el color verde y vamos a dibujar una línea normal. Sí, esta línea es ahí está, ya tenemos esa línea, ¿sí? Entonces ya tenemos la línea, ya tenemos el panel. Vamos a usarlo en ventana Graphic 2D para que lo podamos ver cuando corramos el proyecto. Entonces aquí vamos a ya estoy en ventana Graphic 2D y en el constructor, antes de la primera etiqueta, vamos a añadir una nueva. Le digo líneas, ¿sí? Y creamos panel líneas, ¿sí? Ok, entonces ya tengo aquí y entonces aquí lo que tenemos es una línea como lo habíamos hecho siempre, ¿sí? Normal. Ahora vamos a trabajar con una línea con grosor, panel líneas. Vamos a crear aquí un método que se llame dibujar línea, lo voy a llamar así G2 con graphic 2. Entonces vamos a crear ese método, aquí está abajo, y aquí vamos a establecer nuestro código. Y este va a ser también muy simple. Lo primero que vamos a hacer es crear el grosor, el tipo de pintado. Basic stroke. Y aquí le vamos a decir que quiero que sea de 10, ¿sí? Y de stroke, vamos a ver si está aquí, ¿no? Es de basic stroke
aquí tengo ya las constantes. Voy a decirle que quiero que sea redondeado y que ocupe la primera definición. De igual forma, esto aquí estamos creando una clase basic stroke. Entonces hay que, aquí está mal escrito, perdón, basic stroke, aquí está, ¿sí? Entonces nosotros lo que necesitamos es esto, de igual forma indicarle que vamos a importar lo estático. The basic stroke, todo lo que es estático, ¿sí? Lo voy a utilizar y entonces, ¿sí? Ahí está. Vamos a quitarlo aquí. Y así se ve mejor. Ok, ya tengo ahí definido el tipo. Entonces voy a cambiar el color. Lo voy a poner en rojo. Y ahora sí voy a cambiar la forma de dibujar. Set stroke con el tipo que tenemos definido aquí. Y entonces aquí nosotros igual podríamos trazar otra línea con drawline o crear una línea, ¿sí? Como vamos a crearla así, simplemente para tenerlo como ejemplo, una línea 2D, ¿sí? Entonces, como ya habíamos comentado en el video anterior, estas clases, line 2D, rectangle 2D, etcétera, son clases abstractas. Tenemos que usar una de sus subclases. Aquí vamos a usar, por ejemplo, vamos a usar flotante. Y entonces le vamos a dar las coordenadas de la línea. 50, 200 y 700, 200. ¿Sí? Ya está la línea creada y entonces yo simplemente le digo que trace con draw la línea. Sin ningún problema pudiéramos haber ocupado el drawline, ¿sí? Esas son equivalencias. Ok, ya tengo mis dos líneas, aquí le estoy llamando, entonces pues como estoy en el proyecto, pues corro la aplicación y observo, aquí tenemos la línea con un grosor de, en este caso son 10 píxeles y la terminación es redondeada. Muy bien, pues ahora vamos a implementar el trazado. Vamos a vamos a dibujar un rectángulo, ¿sí? Dibujar rectángulo, le vamos a pasar la brocha y vamos a crear este método. Aquí le decimos a NetBeans que me ayude para crear el método, ¿sí? Y ya está. Entonces aquí vamos a crear nuestro rectángulo. Bien, entonces es bien importante, vamos a crear un patrón de diseño. Entonces voy a definir aquí un vector, ¿sí? Que le vamos a llamar trama. Este me va a servir para definir la forma en la cual quiero dibujar mi línea. Entonces aquí vamos a empezar con esto. Lo que va a tener es número de píxeles que se van a dibujar o que no se van a dibujar. Por ejemplo, si yo digo que quiero 45 primero, los primeros 45 píxeles se van a dibujar. Lo que sigue después de la coma, que le voy a poner 5, no se van a dibujar. Después lo que yo le ponga, por ejemplo, le voy a poner 7, se van a dibujar 7 píxeles. Y después 5 no se van a dibujar. Entonces aquí nuestro trazo sería 45 sí, 5 no, 7 sí, 5 no.
y este patrón se va a repetir. Después de que no dibuje 5, pues va a dibujar 45, no va a dibujar 5 y así subsecuentemente. Este es el patrón que vamos a usar. Entonces vamos a crear nuestro basic stroke. Tengo que decirle el grosor, le vamos a poner un grosor de 5, le vamos a decir que termine con boot y que una con meter, y necesitamos, como es un constructor, ¿sí? Aquí es join con n nada más, cuántos puntos se consideran para el límite, le vamos a poner 1. Y después el siguiente parámetro es la trama, es decir, aquí le estamos diciendo cuál es el patrón de diseño, y el siguiente parámetro se le llama el offset, ¿sí? O el sesgo inicial. Aquí le vamos a poner 0 y ahorita vamos a platicar de él. Y ya está aquí. Aquí es, disculpen, es solamente con una T. Así es la constante. Y entonces, pues ahora vamos a dibujar. Entonces primero vamos a crear un rectángulo. De nueva cuenta necesitamos usar una de sus subclases, en este caso doble. Vamos a decirle que está en 50 300 y 650 200. Esas serían las dimensiones del rectángulo. Entonces primero le vamos a decir con set stroke que el color que quiero sea azul. Igual lo podemos hacer con set paint, ¿sí? Igual lo podemos hacer con set color, lo vamos a hacer con set paint, y aquí le ponemos g2.set stroke, ahora sí, con el stroke que definimos, y entonces decimos que dibuje nuestro rectángulo. Ok, eso es lo que va a pasar. Muy bien, pues ya que tenemos dibujar rectángulo con estos elementos, sí, y ya lo tenemos aquí asociado a nuestro panel con pestañas, pues simplemente corremos el programa. Y aquí está, observen, esta es la trama: 45 sí, 5 no, 7 sí, 5 no, y así se va repitiendo. Sí, se va repitiendo todo el asunto. Aquí se ve cómo se corta, ¿sí? Porque es join meter con 1, ¿sí? Ahí está. Ok, entonces ya tenemos esto. Ahora nada más vamos a comentar por último el asunto de el offset que tenemos ahí en nuestro constructor. Aquí nosotros estamos usando 0. Son 45, ¿verdad? Vamos a decirle que tiene un offset de 20. ¿Qué significa esto? Que la primera vez que se empieza a dibujar la línea, en lugar de 45, le va a restar ese número de píxeles. Observemos. Observen aquí, ¿sí? Que ya no es de la misma longitud que esta línea, son menos 20. Esa es la función de ese parámetro. Muy bien, pues ahora ya aprendimos aquí a cómo se dibujan las líneas. Vamos a terminar esto y continuamos con nuestras diapositivas. Bien, pues en este era el objetivo del video, de presentarles la forma en la cual nosotros podemos cambiar la forma en la cual nosotros dibujamos el contorno de las figuras, de los objetos gráficos. Bien, les agradezco mucho su atención y nos vemos en próximos videos. Hasta luego, que todos ustedes estén bien.